Bienvenidos amigos a otro episodio más del Coro con Juango. Y los coristas. Estamos como entonados. Señores, pero miren, di que atención RCC Media, deben traer como que más etílico para que esta gente se me afine. Cuando ellos beben tan, ya tú No, sabes, no, seteado. tan. Curado. Esta fiesta Nosotros está estábamos en bien. la orquesta, ya nosotros coordinamos. Eso es así. Pero recuerden que los jueves son de cine. Claro que sí, los jueves siempre se habla de cine. ¿Por qué? Porque es un mundo interesantísimo, el audiovisual, el cortometraje, el documental, lo que usted pueda disfrutar. Y por eso tenemos en este jueves a Omar Patín. Bienvenido. Patín espérate, del cine. Ah, pues entonces no es de Herbalife que vamos a hablar aquí. De que esto se jodió. Ahora, yo lo que no entiendo es que ella le dio una entrada de jueves y los jueves nosotros sabemos que por ahí hay una marca que rifa taquillo. Usted por lo menos trajo aunque sean 2 o 3 taquillas para la audiencia. porque- Óyeme, pero Hoy no, pero puede ser que mañana. señores, bueno, pero todo- Comenten, comenten no para fui, mañana que... sí. estos sanjuaneros Yo tengo viven el pidiendo. letrero, Yo no ya. entiendo cómo la vaina aquí. No, tú sabes. ¿Qué es esto? Omar, tenemos una película en tendencia en las últimas 2 semanas, ¿sí? Sí, Tiene no sé. 2 semanas en nuestra cartelera de un personaje de la cultura y el contexto de República Dominicana con mucha influencia. Tenemos la película biográfica, podríamos decir, Sí. de Freddy Veras Goico. Es Freddy, sí, así mismo es. Yo debo comenzar diciendo que en mi caso no solamente la veo como audiencia y como persona que trabaja como cine, pero yo, quizás ustedes no lo saben, creo que lo había comentado antes con Ramón, que yo trabajé 6 años con Freddy. Sí. Yo fui editor y camarógrafo de los programas Punto Final del Gordo de la Semana. Ese fue mi inicio en los medios, porque estamos hablando de principios de los años 90. Sí. O sea, y Escuelita. en esa época que yo había empezado a estudiar teatro y actuación, pero en esa época, no es como ahora, que los jovencitos de ahora lo llevan mucho más fácil, era totalmente utópico pretender vivir de la actuación. Era más fácil tú decir yo quiero ser astronauta que ser actor de cine. Entonces, a sugerencia de mi papá me dijo, bueno, mira, para mantenerte cerca de la industria, entonces quizás prepárate como técnico, eso fue lo que yo hice en edición y cámara, y mi pasantía fue con Freddy, fueron unos años maravillosos, aprendí muchísimo, y voy a hacer, que la he hecho brevemente en otras ocasiones, pero quizás aquí pueda hacerla más en detalle, una anécdota de cómo llegué yo donde Freddy. Mi papá era muy amigo del ingeniero de mantenimiento de la oficina de Freddy. A través de él le envió una carta que yo la envió conmigo sellada, yo no sabía lo que decía. Y hicimos una cita, yo fui a la oficina que estaba ahí en la Bolívar, me reuní con Freddy, le entregué la carta, él la leyó en silencio, se le aguaron los ojos y dijo, a partir de ahora tú trabajas con nosotros, tú vas a ser como un sobrino más aquí. ¿Nunca te enteraste que Palabras decía la textuales. carta? No, él se la guardó. Nunca me enteré de lo que decía la carta. Una carta directamente escrita por mi papá a Freddy. Nunca me enteré de lo que decía la carta. Ya solamente puedo hacer conjeturas. Pero Freddy, siendo muy sensible, o sea, inmediatamente empecé a trabajar con él y las experiencias yo llegué a salir a hacer los famosos reportajes que se hacían en el interior del país. Voy a recordar que era una época en donde las referencias de los contenidos y como la gente se enteraba de las cosas era solamente prensa, televisión y radio. Claro, no había sí. redes sociales, no había internet. Entonces, Freddy hacía muchos reportajes y yo llegué a salir con él a los reportajes para grabar cámara, ayudándolo con las cosas. Y siempre resalto esto, siendo Freddy Veras Goico, siendo el dueño de su empresa y siendo ya la figura que era. Cuando Freddy salía con nosotros, que éramos 3, iba Freddy, un camarógrafo, un asistente, etc. Freddy cargaba sus equipos. Freddy ayudaba a los muchachos a cargar sus equipos. O sea, cuando íbamos 3 cosas, o sea, él no era... Él se no pone a era el recoger su divo, cable, él ponía su vaina. o sea, y Freddy, quizás generaciones más jóvenes no están al tanto, pero Freddy estudió televisión en Brasil. Él sabía ecualizar una consola de sonido, sabía ecualizar su micrófono para grabar voz, sabía hacer cámaras, sabía editar, o sea, era una persona realmente completa, preparada, y siempre dijo a todas las personas que trabajaban con él, ya sea detrás o delante de la cámara, decía, aquí no hay estrellas, la estrella es el programa, aquí lo importante es el programa, que el contenido quede lo mejor posible. Los pies puestos sobre la tierra. Sí, señor. Omar, entonces, tú conociendo esa historia ya de manera directa, tú con Freddy,
comparando la película, qué tanto o qué tan fiel es la película a la historia real, porque siempre se le pone su poquito de, a veces Drama. de drama, de ciencia ficción, pero uno cuando es biográfica, uno trata de ver qué tanto se acerca a la realidad de esa película, del personaje como tal. Sí, te voy a regalar un refrán que yo siempre digo aquí, como estamos en coro, yo creo que se permite. Sí. Hay un refrán que dice que las opiniones son como las nalgas, Todos que tienen. todo el mundo tiene, todo tiene munda. Entonces, yo voy a dar mi opinión. En mi opinión, el primer defecto que tiene la película es que, pero era imposible, o sea, no abarca toda la historia de Freddy. La historia de Freddy es muy amplia. Sí. Pero no es realmente un defecto, es quizás, por lo menos los que lo conocimos. Se debió hacer una serie. Quisimos ver más. No, da para una serie fácilmente de 20 capítulos. La vida de Freddy. Porque su vida abarca periodos. Primero inició, o sea, su vida comienza durante la dictadura de Trujillo. Entonces, su crecimiento, y viene de una familia antitrujillista, es sumamente interesante explorar todo eso ahí, que la película lo toca. Justamente al inicio de la película hay una escena en donde hay un encuentro con su papá que iban en una camioneta, creo que sale en el tráiler de la película, salen a hacer un viaje a un pueblo para vender una leche que ellos tenían ganado, y entonces se encuentra con un puesto que entonces le pide los papeles y ese tipo de cosas, y se da una situación ahí. No voy a contar mucho para que vayan a ver la película. Pero toca ese aspecto y toca el crecimiento de Freddy, su formación, la participación de Freddy en la revolución de abril Del 65. del 65. Él justamente estaba estudiando en Brasil cuando el golpe de Estado a Juan Bosch. O sea, el golpe de Estado precisamente aceleró su retorno al país. Y se tocan muchos aspectos. La película se narra saltando de la época actual a la época pasada. Hace flashback incluso. Hace flashback, sí. Augusto Feria es el actor que lo interpreta ya como adulto. Luis José Germán lo interpreta como joven, que hace también, ambos hacen una maravillosa interpretación. Eso le iba a preguntar, si usted cree que los actores que participaron hicieron un buen trabajo, cumplieron con las expectativas, porque estamos hablando de una figura Freddy. con un estándar de exacto muy alto. Sí, se aproximaron bastante. Ahí quizás esto y por eso resalté al principio, quizás las personas que conocimos de cerca a Freddy, pues quizás seamos un poquito más exigentes en cuanto a los detalles de gestos y comportamientos. O sea, pues yo veía a Freddy todos los días. Entonces quizás a las personas como nosotros, pues seamos un poquito más exigentes y veamos que quizás faltaron algunos detallitos, pero para el público general, yo creo que ambos actores hicieron muy, muy buen trabajo. ¿Y el guión qué tal? El guión, entiendo que lo que pasó es lo que te dije ahorita, o sea, que faltó abarcar ciertas etapas. Hay que destacar que la película se hizo en el 2019, 2019. Entonces, y pasó por un largo periodo de postproducción, después vino la pandemia, hubo que retrasar todo este proceso. Y hubo varias revisiones. No tengo muchos detalles de quizás cuáles fueron los criterios que se utilizaron para determinar qué época o qué historia contar dentro de toda la trayectoria. Pero sí, o sea, faltaron muchísimas cosas, pero es una muy buena película para conocer lo que fue la figura de Freddy. Omar, una cosa que me comentaba una persona que tuvo la oportunidad de ver la película, yo la tengo todavía en planes de ir, que hubo una parte muy particular de la vida de Freddy que se voló, que fue básicamente su primer matrimonio. Eso se debe... ¿A qué se pudiera deber eso? Que omitieron eso porque es una parte, entiendo que bastante importante, que quizás jóvenes no se ha documentado mucho, no se sabe, porque la figura en esa primera etapa era un artista también. Es un artista también, sí. Su primer matrimonio fue Luchi Vicioso, fallecida hace pocos años, que es su primera esposa, una extraordinaria cantante dominicana. No tengo los detalles del por qué esa época en específico no se tocó. Eso realmente no tengo los detalles.
me sorprendió el hecho de que sobre todo de que no solamente fue, hay muchísimas historias que el mismo Freddy ha contado en varias entrevistas de cosas que ocurrieron en su matrimonio, sino se trata también de una artista que fue muy conocida, o sea, una gran cantante que fue a muchísimos festivales, ganó premios y hasta hace relativamente pocos años, ella tiene apenas creo que unos 3 años de fallecida. Más o menos. Más o menos. Hasta hace poco ella estuvo, o sea, vigente y cantando, o sea, pero realmente no tengo los detalles, pero sí, desde que surgió el proyecto, yo entendí que su hijo, Giancarlo, que es el director y que es realizador, era la persona, vamos a decir, idónea para emprender una película de Freddy. Pero cuando sucede esto, que tú vas a hacer una película biográfica de un personaje tan importante como el de Freddy, sería mejor que hubiera una versión un poquito menos imparcial. Necesariamente el director de esta película, que es su hijo, va a estar hasta cierto punto parcializada en la manera en que se cuenta la historia. Claro. Y quizás hubiéramos recibido una historia un poquito más madura, más desarrollada. Más objetiva, si hubiera tenido la visión de una persona que no fuera un hijo directo. Sí, pudiera haber pasado por la aprobación de la misma familia, ¿no? Pero quizás nos hubiéramos beneficiado más de ver ciertos detallitos que un director con una visión muy específica nos hubiera dado. A mi entender, está un poquito romantizada, es una versión muy romántica, pero era de esperarse porque es la visión de su hijo. Y tal vez la primera oportunidad en la que se ofrece, como tú mencionas, quién sabe si ya después puede ofrecerse para algo con episodios, inclusive una serie. Exacto. Sí. ¿Y usted cree que la trama nos deja la puerta abierta a que encontremos una segunda película que le dé continuidad a esas partes que dijimos que no se han mencionado, o quizá una segunda versión? O sea, la trama te deja la puerta abierta a una segunda parte. Como está mostrada para una segunda película, quizás no. Quizás se pueda unos años después una serie. Pero como película no creo que dejó, sobre todo la manera, porque ya se muestra y la película cierra con pietaje real de las noticias del funeral de Freddy. Exacto. O sea que se le da un cierre. Eso fue terrible. Yo fui al funeral de Freddy con mis padres y eso de verdad, señores, si usted en algún momento, por X o Y razón, pudo asistir a un funeral de alguna figura importante de este país, créame que con la de Freddy, eso fue un desplome total, o sea, de las emociones de República Dominicana. Se lo digo yo que yo estaba. Fue más concurrido que el funeral de Peña Gómez. Sí. Que fue otro funeral importante donde prácticamente la ciudad se paralizó, pero en el de Freddy, o sea, era mares de gente que vinieron de todos los pueblos. Que vinieron de todos los pueblos a ir a Bellas Artes, que es donde se expuso el féretro. O sea, o sea, la ciudad entera paralizada. Y todas las expresiones de la persona. Freddy es una gente muy extremadamente querida. Y ni hablar de que a mí me gusta destacarlo porque lamentablemente nosotros los dominicanos sufrimos de ser un poco amnésicos, que se nos olvidan las cosas. Y con nosotros mismos. Con nosotros mismos, las buenas y las malas. Freddy tenía el programa inició con el programa, aunque hubo 2 etapas, empezó en los 70, pero retornó en los 80, el programa más largo, semanal, de este país, en donde era un programa de variedades donde se le brindaba al público de todo, información, política, entretenimiento, música. De todo. Entre todo. Entonces, y era una gran fuente de todo, de información y entretenimiento, y por años fue el referente de todo, de cultura en nuestro país. Omar, también tenemos otras películas, ya también estamos en las últimas etapas, las últimas semanas del año. ¿El dominicano, crees que el cine dominicano en algún momento, ya lo hemos tenido en otras entregas, se sigue arriesgando a hacer cine navideño? ¿Crees que podemos lograrlo? Porque veo que este año no he escuchado absolutamente, no hubo. Tenemos muy buenos dramas, tenemos también películas autobiográficas, pero yo tengo mucho tiempo que no siento que nos arriesgamos otra vez con cine navideño como en otros países. Sí, y en este año en particular ha hecho mucha influencia lo de la huelga de actores de Estados Unidos, de la asociación estadounidense, el SAG-AFTRA. Esa huelga realmente afectó
tú dirás, bueno, era una huelga La de industria Hollywood durante todo el año. Bueno, a partir de julio, que lo vi, que tuvo ya por fin se ratificó el acuerdo y ya oficialmente ya se llegó a un acuerdo y ya se levantó la huelga y ya no hay, y pueden retornar. Pero muchos de esos proyectos a los que tú te refieres, que son dramas, ya habían estado, se habían rodado y estaban precisamente esperando quizás ya la continuación en que se despejara esos el impasse con la huelga. Aquí, producciones que tenían aquí meses filmando, desde que salió la huelga, o sea, yo estaba en una, que era una serie estadounidense, estaba Danny Pino, Michael Chiklis y esa gente. Y esos chelitos parados ahí, Omar. Mierda. Pero ellos van a no, regresar. yo tuve la dicha de que a mí me pagaron antes de que... yo estuve en el principio de la filmación. Yo tuve, y ese tipo cuando es por un asunto de que suspenden la filmación por ese tipo de cosas, pues sí, a los actores, aunque no hayan terminado su parte, pues sí, le terminan su pago en ese momento. Pero la producción entera, o sea, tuvo que detenerse. Técnicos y actores que tenían aquí meses preparando todo eso cuando empezó la filmación y entonces salió la huelga. Señores, recojan que no podemos hacer nada y tuvieron que irse y entonces eso significa que todos los suplidores de aquí, de catering, de comida, de hoteles, de material gastable, de transporte, todo eso se paró. Sí. Cosa que, o sea, gente de transporte habían coordinado. No, mira, tenemos 2 meses de filmación donde yo voy a estar dando servicio de transporte con bancos. Y todo parado. Ay. Y mira que los mismos actores dominicanos han querido copiar esa iniciativa y han querido formar una asociación que hace rato están en eso, como tratando de juntarse y, tú sabes, como tratar de volvernos una unidad. Pero, ¿qué tú opinas o Perdón, qué tú ¿te refieres piensas? a los actores o los técnicos? Los actores, Los actores. realmente. Porque ya Hacer un existe. gremio. Ya existe Existe, pero tú sabes que ahora es que está tomando fuerza. Yo vi últimamente Exacto. que están formando un grupo y como qué consejo o qué tú le dirías a esos actores ahora que están formando su grupo para fortalecer su consolidarse? gremio. Exacto. Bueno, es un trabajo que es lento, pero tenemos que poco a poco, yo soy miembro de la directiva y es un trabajo que es lento, pero tiene que ser constante. Porque hay muchas cosas que queremos lograr y todas, o sea, al mismo tiempo. Hay muchas cosas que están pendientes. Entonces, no solamente el mundo va cambiando, lo que tú cobrabas hace 10 años no es lo mismo que puedes cobrar ahora. Sí. Sin embargo, hay muchos productores que quieren pagarte lo mismo de Es hace una de 10 las años. mayores exigencias que tienen. ¿Tú me entiendes? Entonces, pero uno de los principales, los principales logros que queremos hacer acuerdos con productores tanto locales, sobre todo los locales porque son los intermediarios entre los productores internacionales que vienen aquí, porque resulta ser que aquí cuando se hace cine con la ley de cine, para explicar brevemente, Ajá. quizás los presupuestos o los montos que se les pagan a las personas delante y detrás de cámaras son un presupuesto que viene de exenciones de impuestos. Exacto. Un dinero que está saliendo, que el Estado está dejando de percibir, no es que está perdiendo, que está dejando de percibirlo. Entonces, y con ese presupuesto de la exención de impuestos es que se pagan las películas locales. Ahora bien, las películas internacionales Ya vienen con su presupuesto. Ok. muy holgado. Muy Muy holgado. ¿Para dónde Entonces, que eso no se puede- terica como el de aquí. No puede ser lo mismo. Y entonces hay productores, para terminar la idea, hay productores locales que tienen que entender que aquí ellos echan mano. Voy a pecar de inmodesto, pero, por ejemplo, aquí llaman actores como nosotros, que somos bilingües, los encuentran aquí, que tenemos acento americano, y podemos participar en una película extranjera en inglés, lo encuentran aquí sin problema, no tienen que pagarle hospedaje, a menos que sea en un pueblo. Entonces, pero esa tarifa no puede ser igual a la de una producción local. Entonces, Eso sí. y eso es uno de los logros que estamos poco a poco tratando de lograr. Omar, mira, en ese sentido, hablando de la ley de cine, y quizás viéndonos en perspectiva, porque es una ley bastante joven, apenas 2010, 13 años tiene. Que 13 años básicamente que tiene. ¿Qué cosas tú entiendes que deberían cambiar de la propia ley para que beneficie a los actores jóvenes? Porque tengo entendido como que hay que correr un proceso para tú poder llegar a un protagónico, como que no es tan fácil, o no es sé. que aquí o casi no- no se Se hace limita. casting. Realmente
no es por nada, disculpe. un desahogo. De que estamos No, hablando no, desde, adelante, desde para- el dolor. para- Pero Parece que estamos yo aquí. siento que el cine dominicano se ha encasillado como con 3 gente. 3 gente, 3 gatos. Exacto. Con Y figuras es muy específicas. difícil, sí, si sale una producción es de gente con pocos recursos, no se le da apoyo, pero la mayoría de producciones son con los mismos 3 gatos. Sí, eso y tengo que explicárselo, que es un fenómeno que no es de la industria del cine. Es en todos los ámbitos. En la ingeniería, en la medicina, cualquier cosa. O sea, se ve, o sea, siempre la gente va a inclinarse a trabajar con su gente, con la gente Sí, que le acomoda. con su Por las equipito. razones diversas que sean. ¿Y usted no cree que eso cansa al público? Porque el cine, yo creo, el dominicano ha tenido como de aquí, ha dado un bajoncito, güey. Ha pasado, eso es, Órale. entonces ahí donde voy. En esta industria existe ese fenómeno. Hay un actor famoso, voy a reservar el nombre, pero que él decidió retirarse un poco porque siendo nuestra industria pequeña, hace unos 7 u 8 años, vino un momento donde ese mismo actor tenía 3 películas a la vez, estaban en los en cines. cartelera. En cartelera Sí. él como protagónico. Desgastado, Así es. como Oh, ¿Me figura. entiendes? Entonces, digo, eso no está, o sea, no hay nada de malo en eso, porque ha pasado en Hollywood con otras cosas. Lo que pasa es que aquí es más notorio porque nuestra industria es muy pequeña. Aquí Exacto. todos lo Exacto. conocemos. Y Aquí el todos- personaje tiende a ser similar. No, Claro. no con Sí. una característica diferente, innovadora. Exactamente, porque la mayoría de las películas que son más fáciles y que se aprueban para realizarse son películas comerciales que no se apoyan en personajes muy elaborados, muy drásticos. Hay otros actores que también no les gusta como desdoblarse, sino son ellos personajes y dicen, bueno, Son vamos a básicos. coger los chilling, entonces, Claro. y se apoyan en eso. Omar, finalmente, en este momento que nos acompaña, sí hemos hablado de cine. Tengo entendido que Cuarencena va a ser la película que nos va a representar en los Oscars del año que viene. ¿Es así? Y si es así, ¿estás de acuerdo con que esa sea la película seleccionada o tú hubieses elegido otra película dentro de todas las que tuvimos este año? ¿Cuál para ti debió ser la película que nos represente en los Oscars? Ah, pues compata aquí la cosa. Oh. Óyeme, pero fue Pa' un que salga fatality. como un Yo rock. adoro el cine, Y no eso tengo la que- culpa. Gracias. Combo Breaker. No, pero para eso, menos mal que yo vine bebido ya, ¿verdad? Me tomé una cervecita. Voy a antes acusar de para la culpa poner- de alcohol. ¿Verdad? Pero, no, hay una comisión del CIPAC que es la que escoge, revisa las películas y es la que hace una selección de la película que mejor quizás nos pueda representar. Cuarencena es una muy buena película. Tiene David Mallet hizo un muy buen trabajo ahí, es una sola locación, se hizo precisamente durante la pandemia y es una muy buena propuesta que nos puede representar. En otras ocasiones, o sea, muchos años atrás, hubo otras películas que fueron las que nos representaron, que quizás les tocó en una época en donde nuestra industria no había madurado lo suficiente, pero ya a nivel técnico, artístico, nuestras películas ya, nuestra industria ha madurado muchísimo. Cada vez más tenemos más posibilidad. Sí, claro que sí. O sea, yo siempre comento que esa gente que dice, yo no veo cine dominicano porque aquí nada más hacen comedia. Ya me No, gusta", y a ese tipo de gente le digo, ok, tú viste La Gunguna. Ay, Sí. Tú viste, le pregunto, y me dice, no, tú has visto Dólares de Arena, por ejemplo. Tú has visto La Fiera y la Fiesta. ¿Y usted ¿Tú has no visto, cree que falta Carpintero? publicidad? Rafaela. A ese tipo de películas falta como que le inviertan un poquito más en publicidad, porque las otras películas comerciales sí le invierten por todos los lados, pero a esas casi no. Sí, lo que pasa es que en las que la inversión viene por un presupuesto que está fuera de la ley de cine. Lo que pasa es que la ley de cine no contempla presupuesto para promover, para publicidad en la película. Entonces, esas películas que son más comerciales sí pueden abogar porque tener presupuesto de otros inversionistas que está fuera de la ley de cine para meterle promoción. Sucede que con otras películas que se hacen exclusivamente con la ley de cine y dependen exclusivamente de ese presupuesto, no cuentan con presupuestos para publicitarle. Y eso es lo que pasa. Pero sí, esa es una de las deficiencias de la ley de cine que hay que corregir. wow. Omar, quisiéramos continuar hablando más de cine. Ah, pues ya me voy. No, bueno, pero le voy a extender la invitación
como parte de la producción. No, Ay, no hay mira, lo problema. quería decir. Para un segundo, líder, esto no se puede para un decir, líder. tercer episodio. Yo creo que nosotros deberíamos ya de Hacer una una vez por serie todas formal. nombrar este segmento y que usted también nos diga dónde podemos seguir coro en el nutriéndonos. Bueno, sí, un coro con Un coro en el un cine. coro con Un coro del en el cine, cine. un coro en el cine. Un coro en el Muy cine. bien, muy bien. ¿Dónde podemos seguirlo en sus redes sociales? ¿Cómo podemos contactarlo? ¿Cómo podemos ver sus trabajos? Todo aquello que ustedes hacen. Bueno, pues en Instagram yo tengo mis perfiles, Omar N. Patín, tengo un perfil en Facebook, El Patín del Cine, porque anteriormente se llamaba Omar Patín, me lo hackearon y tuve que cambiar. Y ahora se llama El Patín del Cine, pero es más pegajoso, una gente se recuerda más. Y tengo perfil, en YouTube, tengo producciones Ompex y Patinovsky, un nombre ruso, de cuando en mi época yo me creía ruso. Dos perfiles en donde yo tengo contenido que constantemente voy publicando y yo le hago competencia con un podcast también de cine y cigarros, que se llama Se nos subieron los humos. Me encanta. Y yo hago entrevistas más bien enfocadas al cine y disfrutamos de un cigarro, lo hago generalmente en un cigar party, o sea que pueden buscar los perfiles de Se nos subieron los humos en todas las plataformas y Omar N. Patín y en todas las otras redes, ahí ustedes me buscan y nada, háganos preguntas, o sea, estoy abierto, yo siempre contesto los mensajes cuando piden recomendaciones o hacen preguntas con respecto a la industria. Así mismo, haga usted ahí su recomendación, cuál fue su película favorita de este año y qué quiere que toquemos en esta sección En Coro en el Cine. Y nos vemos en otro video más de En Coro con Juanjo.